Bueno, cultural o no, recuerda usted esa declaración del presidente que anda en España, que pues no se le ve preocupado, ahí sigue bailando, ahí está, anda de novio. Pero bueno, como fuera, cultural o no, la corrupción. Creo que hoy tenemos a una persona muy indicada para hablar del tema a detalle. Este día se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, a nivel global, cada año se paga $1 billón en sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales mediante la corrupción. Por supuesto, muy lamentablemente nosotros ponemos nuestra parte. Fíjese, en México las víctimas de corrupción aumentaron de 12 a 16 por cada 100 habitantes. Entre 2013 al 2019, esto de acuerdo con el INEGI. Los estados con mayor incidencia, donde está el asunto más fuerte, ahí le van. Durango, Ciudad de México, bueno, es que Ciudad de México y Estado de México no es que diga que tiene lógica, pero son ciudades muy grandes, ¿no? Hay mucha actividad y bueno, vaya usted a saber. El temor de llegar, no sé si le ha pasado, a mí sí me ha pasado, el temor de llegar a una ventanilla en donde uno llega y le dice a la señorita o el señorito o el que fuera, le dice, no, señor, no trae este papel. ¿Esta firma? No ha firmado. Oiga, pues que me dijeron que tenía todos los papeles. Pues no los tiene. Vaya así, vuelve a hacer fila. Bueno, y ya sabe qué significa. Aparecerá alguien que será una persona que le dicen, si quiere, le ayude el gestor, que en el fondo es otra cosa que intervenir y que darle una lana para que entre rápido. Bueno, entre 2017 y 2019, el costo de la corrupción aumentó 63.1%, es decir, el costo promedio por persona afectada pasó de 2.273 pesos en 2017 a 3.822 pesos en 2019. Ahí tiene usted los costos. En verdad se lo digo, podemos hablar de política con él, pero en este tema yo le diría que es alguien que lo ha trabajado y muy en serio, y me da enorme gusto en lo personal tener la oportunidad de conversar con Eduardo Bojorquez, director general de Transparencia Mexicana. Querido Eduardo, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Con muchísimo gusto de saludarte, Javier, y con el mismo ánimo que tú tienes, es una grata oportunidad de reencontrarnos. Bueno, siempre, en verdad, yo te lo agradezco. A ver, Eduardo, déjame plantearte, ¿qué tendríamos que pensar en el aquí y ahora, en la terca realidad, con un nuevo gobierno que lleva 2 años? ¿Qué tendríamos que pensar en un día contra la corrupción hoy, 9 de diciembre? Bueno, primero, Javier, que por fortuna el mandato del pueblo de México, de la sociedad mexicana en 2018 es coincidente con la prioridad número 1 del presidente de la República. El mandato que dio el electorado en 2018, Javier, es contundente, es ir en serio contra la corrupción, generar condiciones para la justicia, desterrar la impunidad como modelo de vida, y creo que por fortuna, Javier, hay una coincidencia en este tema con la prioridad que tiene el gobierno federal. Creo que esa es una señal positiva y hay que reconocerlo. Sociedad y gobierno coincidimos en que este es el principal problema de nuestra comunidad. ¿Qué hay que pensar también? Pues que no es tan fácil anunciar la erradicación de la corrupción como erradicarla o controlarla en la práctica. Tú dabas cuenta de los datos del INEGI. El INEGI ha mostrado que la corrupción en trámites y servicios creció y además es más cara para las familias mexicanas, y eso ya en la administración del presidente López Obrador. Y también podemos decir que aunque pues, se han iniciado investigaciones grandes sobre casos que podrían llegar incluso a expresidentes, el hecho concreto, Javier, es que al día de hoy todavía no hay sentencias y al día de hoy todavía no se recupera el dinero desviado, no está de vuelta en las arcas de la nación como se ha prometido. Entonces creo que tenemos una buena oportunidad histórica porque sociedad y gobierno estamos alineados alrededor de un objetivo común, pero bueno, todavía estamos lejos pues, de esta promesa de erradicar la corrupción en México. Eduardo, volvamos a ese viejo concepto. ¿Te acuerdas que yo sé que hiciste ahí un artículo muy bueno cuando el presidente Peña Nieto dijo que era una cuestión cultural? A ver, preguntémonos por esta parte cultural que sigue como rondando, o ya aprendimos a vivir en medio de la corrupción como una forma de vida. A ver, juntemos esas dos variables, ¿qué piensas sobre ellas?
hay que recordarlo, Javier, tú y yo lo hemos platicado muchas veces, no está en el código genético de los mexicanos. Eso hay que dejar de repetirlo y de pensarlo como sociedad. No hay un gen. Yo ya me fui a buscar en todos los estudios de medicina genómica y te lo aseguro, Javier, no hay el gen de la corrupción en la mexicanidad. El genoma mexicano no tiene ese gen. Creo, entrando a la segunda parte de tu comentario, que en realidad nos hemos resignado a vivir con corrupción. Y en ocasiones la clase política, y qué bueno que empezaste con el ejemplo del expresidente Peña Nieto, la clase política ha tratado de lo que se llama técnicamente normalizar la corrupción. Es decir, tratar de convencernos, Javier, a ti y a mí y al auditorio, de que la corrupción es parte de nuestra cultura, idiosincrasia, y con eso que sea menos notoria la corrupción de la clase política. Yo creo que podemos decir hoy con toda claridad que no está en nuestro código genético, no hay nada atípico en la mexicanidad, Javier, en este tema, y creo que lo que hemos enfrentado es la resignación, pues, de ser una sociedad que ha tenido que vivir con corrupción y a la que se le ha buscado convencer una y otra vez de que es parte de nuestra cultura. Desde los años de la corrupción somos todos, Javier, sí, ¿no? En los años 80, hasta el presidente Peña diciéndonos es un problema cultural. No lo es. Lo que sí es una diferencia de México es que la corrupción en México, ni la gran corrupción, ni la pequeña corrupción se sanciona apropiadamente. Eso sí es característico en nuestro país. Hay que ver nada más para ponerlo en contraste. La semana pasada en Austria, donde también hay corrupción, el exsecretario de Hacienda fue sentenciado, subrayo, sentenciado, no detenido, sentenciado a 8 años de prisión y a otras sanciones por corrupción. Y en Finlandia y en Dinamarca y en Suecia también hay corrupción, pero se sanciona y se sanciona efectivamente, Javier. A ver, Eduardo, fíjate, me acordé ahorita cuando hablábamos, cuando estabas planteando este asunto, yo me acuerdo en estos comentarios que se hacían cuando fue la elección de 2012, ¿te acuerdas que decían, es que bueno, pues que por lo menos que entre otra vez el PRI, ¿no? Porque bueno, roban pero reparten. Qué terrible fue todo eso, ¿no? Es parte de la resignación, Javier, ¿no? En América Latina, fíjate que hay una frase similar que es roban pero hacen, ¿no? Y que se volvió muy popular en los años 80 y 90 entre la población de América Latina, porque era como el mal menor, Javier, ¿no? De alguna manera estábamos tolerándola y decíamos, bueno, mira, son ladrones pero hacen. O el alcalde de San Blas, te acordarás, ¿no? Robo pero poquito. La verdad es que ahí es donde está pues la resignación, Javier, del tema, ¿no? Como no hemos encontrado una manera de exigirle más a nuestro gobierno en términos de control de la corrupción, terminamos resignándonos y escogiendo al menos malo, Javier. Creo que eso está cambiando, pero no a la velocidad que se necesita para, pues, una profunda pues mejora en los índices y en la forma en la que estamos viviendo la corrupción en México. Entendiendo que es el gran reto de este gobierno, se lo ha planteado el gobierno a sí mismo, la sociedad mexicana se lo ha pedido al gobierno. ¿Se ha avanzado estos 2 años o qué encuentras? Porque digamos, entiendo que, Eduardo, los grandes asuntos de aparador, para decirlo claro, ya sabes, Lozoya, Cebadúa, Robles, Ancira, todos los que quieras, están como en un impasse, ¿no? Como dijo el otro día, es una cosa terrible también el señor de la UIF, ¿no? Que dijo, bueno, ya al rato vendrán todos a cantar, ¿no? Ahí que se lo dijo a Fernando del Collado en Milenio. La pregunta es, ¿ha pasado algo estos 2 años que contar a casa, y quiero decir, ¿se ha avanzado o no? Cosas positivas y sí hay que reconocerlas. Uno, el giro que ha dado el presidente para que este tema se lleve desde la Fiscalía General de la República. Tendremos que hablar mucho de la Fiscalía General, Javier, en otra ocasión, pero sí es un cambio importante el poner como buque insignia del control de la corrupción a la Fiscalía General, y con todas las deficiencias que se han señalado y que hemos comentado también en otras ocasiones, 2 turbinas muy potentes alrededor de la Fiscalía General son el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Yo creo que ese es un cambio importante de rumbo, de estrategia, y hay que reconocerlo. Otro asunto positivo es que la sociedad le ha dado un respaldo continuo al presidente para actuar en este tema. Más del 64% de los encuestados
está respaldando que el presidente vaya en serio contra la corrupción. Creo que eso es lo positivo. Negativo, como decíamos hace un rato, no hay sentencias, todavía no hay redes desmanteladas, está creciendo la corrupción en trámites y servicios y el costo para las familias mexicanas. Y la más dura, el dinero robado no ha regresado a las arcas de la nación, Javier. Entonces, estamos en un momento de claroscuros y de definiciones. Hoy que se hablaba de una especie de contrarreforma para volver a un modelo previo en la Fiscalía General de la República, se encendieron todas las alarmas en la sociedad civil y en el Senado, porque lo único que no queremos es ir para atrás, Javier. O sea, queremos una fiscalía más competente, una fiscalía profesional, pero no una fiscalía al estilo de los 80, ¿no? Bueno, oye, por último, a ver, siendo que el centro, la palabra el otro día decían que más ha utilizado el presidente a lo largo de estos 2 años es corrupción, lucha contra la corrupción, te pregunto, ¿qué pensará la sociedad mexicana cuando en el fondo entiendo que hay estrategias que pintan para hacer las cosas diferente, pero en los hechos todavía estamos como atrapados sin salida? ¿Por qué la sociedad le da tanto reconocimiento en este tema al presidente Andrés Manuel López Obrador? Es un tema que está estudiado, Javier. La sociedad mexicana tiende a apoyar que el líder político se ponga la camiseta y luche por ellos, ¿no? Y justamente creo que describes muy bien la relación que existe. La sociedad mexicana reconoce que el presidente no quita el dedo del renglón, que en opinión de muchos se está dando la batalla, y es consciente de que es un voto de confianza, es consciente de la sociedad mexicana de que les está apoyando al presidente porque este es el momento de hacerlo, pero también, Javier, tenemos muy estudiado que cuando se siente traicionada por la clase política y por los liderazgos, lo que da con mucha generosidad el pueblo de México, que es un voto de confianza y un apoyo a quien lucha por ellos, también es capaz de quitarlo muy rápidamente. Entonces yo diría, estamos todavía en el momento en el que las mexicanas y los mexicanos en general, más 67, 70% de personas que están apoyando y respaldando la lucha contra la corrupción, han dado el voto de confianza, son generosas, son solidarias, pero en el momento en que se sientan traicionadas, se va a desvanecer ese apoyo al presidente, Javier. Todavía lo tiene, hay que aprovecharlo. Sí. Te mando un gran saludo, Eduardo Bojorquez, y el agradecimiento que estuviste con nosotros esta noche. Al contrario, ha sido un verdadero placer conversar contigo, Javier. Buenas noches. Siempre es un gusto, en verdad. Gracias, Eduardo. Le decía yo,